Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por acudir a este llamado. Bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones, Voces Resilientes, Mujeres, Ciencia y Tecnología en la Reducción del Riesgo de Desastres. Y por supuesto que antes de continuar con el encuentro del día de hoy, pues desde la Red de las Américas y el Caribe de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres, extendemos nuestro abrazo solidario para todas las personas de Venezuela, para todas las familias, para todas las personas que se han visto afectadas por estos terremotos del 26 de junio y para todas las personas que también se están sumando a estas voces de solidaridad y acciones para apoyar a todas las víctimas de estos terremotos. Y precisamente en el marco de este ciclo de conversaciones el día de hoy, voy a compartir cuál ha sido la historia para que hoy nos encontremos aquí. La Red de las Américas y el Caribe de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres es una iniciativa que nace el 13 de octubre del 2021. Es una iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, GNDR y ONU Mujeres. Nuestro principal objetivo es reunir mujeres de las Américas y el Caribe involucradas de alguna manera en estos temas de la gestión y reducción del riesgo de desastres, en espacios de diálogo y colaboración, intercambio de experiencias, desafíos y oportunidades, generación de soluciones innovadoras, articulación de sinergias. Y en el marco de este gran objetivo es que se ha realizado este compendio de buenas prácticas. Hemos participado en diferentes actividades a lo largo de estos años que han arrojado instrumentos como el Compendio de Buenas Prácticas. Y este se marca precisamente en la plataforma, en la octava plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres, cuyo lema principal era la ciencia y la tecnología para la gestión integral del riesgo de desastres. Y de allí tenemos este gran marco que le da el pilar fundamental a la red para generar este ejercicio, que fue precisamente en el marco de esta gran plataforma. Y se empieza a hacer todo este proceso de la convocatoria de buenas prácticas. Para este proceso tuvimos la participación y la conformación de un grupo de trabajo de mujeres de la red, quienes siempre participamos de manera voluntaria en los diferentes procesos. Y este es un grupo de mujeres bastante diverso de diferentes países que sumamos el conocimiento y la experiencia para generar productos como este compendio. Y aquí tenemos una ilustración gráfica realizada por la colega Angelina Trinidad da Silva, que nos da cuenta de todo el proceso que llevó para realizar este compendio de buenas prácticas. Desde la definición, el establecimiento del grupo de trabajo, las temáticas que se iban a desarrollar, los instrumentos para cada uno de los análisis, la convocatoria, luego la revisión de cada uno de estas buenas prácticas, de la información que nos iba llegando, el análisis, la validación, la generación de un informe y después tenemos entonces el lanzamiento. El lanzamiento lo realizamos el 8 de marzo del 2025 y ya aquí es donde conocimos este gran documento del Compendio de Buenas Prácticas. Y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por toda la región. Vamos a estar conociendo prácticas desde Venezuela, Colombia, Argentina y Costa Rica. Entonces, en este momento le doy la bienvenida y los agradecimientos a Yesenia Medina, quien nos va a compartir su buena práctica desde Venezuela. Yesenia, adelante y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, saludos a todos y a todas. Me complace mucho estar aquí, agradezco esta oportunidad. Me gustaría, digamos, poder presentar la presentación, si me autorizan, por favor. Ya la voy a compartir aquí, ya la tengo lista. Perfecto, entonces, adelante. A ver, la buscamos.
Aquí está. Yesenia. Muy bien, esta mañana vamos a compartirles el fortalecimiento de capacidades para la gestión del riesgo de desastres climáticos con enfoque de género y metas comunitarias en Trujillo, Portuguesa y Mérida, en Venezuela. Esto en el marco del fortalecimiento de capacidades de nuestro país. Adelante. La siguiente lámina, por favor. Me gustaría, mientras pasa la siguiente lámina, que justamente me oyen, Sí, pueden te levantar la escuchamos. manita. Sí, 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 adelante. Bien, entonces la siguiente lámina, por favor. Ya. Sí, sí, me gustaría aprovechar la oportunidad. Yesenia, escuchamos a Yesenia. No, no la escuchamos. Un minutico a ver si recuperamos la señal. Listo. Yo creo que ya tenemos a Yesenia. Yesenia, ¿nos confirmas, por favor? Sí, es que no había podido hablar. Ahora sí, ¿me puede compartir, por favor, la presentación? Y aprovecho, bueno, primero de agradecer esta expansión y aprovecho la oportunidad para agradecerle también al la solidaridad que ha tenido mi país en este momento, de esta situación de desastre inédita en nuestro país, al cual estamos profundamente agradecidos por la solidaridad del mundo con nuestro país en este momento. Adelante, siguiente. Comentar acerca de mi participación y mi perfil, eh, un poco comentarles que tengo trayectoria y recorridos en lo que tiene que ver con la parte de salud pública, de la cuenta alimentaria, soy profesora universitaria, he sido funcionaria de los ministerios de Agricultura en Venezuela, trabajando como especialista, tengo algunos doctorados en salud pública, de cambio climático, y he sido consultora de varias multilaterales, así como también he tenido oportunidad de dirigir política pública en mi país sobre mujeres rurales y mujeres, el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Adelante. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes y compartir los incipientes de desarrollo de capacidades que tenemos en nuestro país y compartirles esta experiencia que tuve de la mano de FAO, con algunos proyectos, con algunas iniciativas, con algunas generaciones o instalaciones de capacidades en el país
Asimismo, también formó parte de un apoyo o de antecedentes de otros proyectos, como por ejemplo del CIFE y otros proyectos en Venezuela. Pero vamos a referirnos en preciso a esta iniciativa o a esta experiencia con las lecciones aprendidas y sus resultados. Adelante. Esta es la experiencia que justamente forma parte de este compendio y por la cual nos vamos a referir a ella digamos, con detalle. ¿Qué hicimos en esta experiencia? Bueno, levantamos información, delineamos diagnóstica de manera participativa, es importante para poder tener una información y tomar decisiones. Eso en el marco también de lo que llamamos un ciclo de gestión de riesgo de género, donde primero mapeamos eh, las vulnerabilidades, mapeamos la información dirigida a hacer el uso del tiempo y el acceso al recurso específicamente en el sector rural. Posteriormente, con estos resultados, diseñamos un plan de capacitación y materiales didácticos sobre gestión de riesgos de desastres, específicamente en el sector agrícola y específicamente los efectos del cambio climático. Teníamos herramientas importantes como calendarios de cosecha de ganadería, documentos locales, boletines agroclimáticos. Asimismo, tuvimos talleres teóricos, también tuvimos talleres prácticos, que en aprender haciendo podíamos hacer un mapa de posibilidad, mapear la redundancia, las capacidades, las vulnerabilidades, los lugares de exposición y entonces asimismo, pudimos hacer con esa información el plan de monitoreo, de intercambio de experiencias, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que utilizamos en ese momento. Y diseñamos e implementamos planes de acción, bueno, el plan de acción que tenía que ver también con esa respuesta a esas amenazas o a esas posibles situaciones de peligro. Hicimos un acompañamiento y seguimiento en la formación de esa red de líderes y lideresas en esos territorios, en estos estados que les mencioné, en portugués, y bueno, fungimos como de facilitación. También diseñamos un plan de comunicación interno entre, digamos, las personas participantes, bueno, y también la comunicación con las instituciones y con los liderazgos locales. Esto también es bien importante. Para la sostenibilidad, entonces participamos, gestionamos, confirmamos lo que en ese momento la estrategia se llamó mesas comunitarias agroclimáticas, la gestión del riesgo de desastres agroclimáticos y también diseñamos el plan de acción. Que bueno, todo esto al final era para saber cuáles eran las acciones con las que nos podíamos preparar, con las que nos podíamos anticipar a este posible peligro. Adelante. En la siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, este ciclo de gestión de riesgo, bueno, era la evaluación, la participación. Esta herramienta de las mesas comunitarias agroclimáticas, bueno, tenía una participación de técnicos institucionales, de los líderes y lideresas campesinas y de promotores, digamos, de productores agrícolas. Asimismo, en aras de la participación paritaria, pero bueno, en este proyecto nos fijamos un 35% de mujeres participantes con un enfoque interseccional que incorporaba las mujeres y también personas que pudieran tener alguna condición de discapacidad para poder incluirlo a todas y a todos. Adelante. Entonces aquí, bueno, les ejemplifico un poco con ilustraciones, pero bueno, más adelante vamos a tener. Adelante, la siguiente lámina, por favor. Fue una excelente estrategia para la organización y sobre todo para la sostenibilidad. ¿De qué se trataba estas estrategias? ¿Qué queríamos lograr? Teníamos entonces comprender cuál era la información climática que es Sendai. Disculpa, la lámina anterior, por favor. Queríamos que se comprendiera cómo está comprendiendo el clima, que se comprendiera también cuáles son los indicadores posibles amenazas. Queríamos que se comprendiera cómo impacta de manera diferenciada los efectos del cambio climático.
crecer las capacidades sobre gestión de riesgo de cada participante, que estos mujeres pudieran ser replicadores de esta estrategia en su familia de una manera vertical, a sus hijos, a sus familiares en casa. Nos planteamos también la inclusión y la participación paritaria de mujeres en la toma de decisiones, el levantamiento, compilación, monitoreo de información sobre los tradicionales en el territorio, el plan de siembra, las plagas y enfermedades agrícolas, los precios de los productos agrícolas y el histórico de daños y pérdidas por razones climáticas en la agricultura. Implementar buenas políticas agrícolas, implementar acciones anticipatorias y la articulación o la gobernanza el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿verdad? Esto es bien importante, nos planteamos como un sistema de alerta temprana, local, y muy importante también la actuación y ejecución de los planes de emergencia ante las amenazas climáticas, que es lo que nos permite salvar vidas y medio de vida. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los elementos de transversalización? O sea, porque el proyecto tenía el enfoque de mirar unos lentes bien sensibles con el género, con las mujeres, un proyecto altamente específico para la gestión del riesgo y altamente específico para las mujeres. Entonces, con una mirada interseccional, nosotros nos planteamos y seguimos y transversalizar a través del uso del lenguaje inclusivo, logramos participación paritaria del 35%, levantamos la información desagregada por sexo, por edad, logramos mirar el uso del tiempo, entre otros indicadores de interés, como si había, por ejemplo, población indígena. Analizamos esta información con este enfoque transversal de género, identificar las desigualdades, brecha de género y ser eficiente en las acciones que pudieran entonces cerrar esta brecha. Nos planteamos comprender el clima y que estas mujeres pudieran participar, comprender, utilizar las tecnologías en favor de la comprensión del clima, del uso de la información climática y de las herramientas climáticas que pudieran mapear las amenazas, la vulnerabilidad y capacidad para estar preparadas con un plan de actuación ante posibles inundaciones y sequías, que fueron las amenazas que, digamos, conseguimos con mayor fuerza. También participamos, tuvimos una estrategia que adecuábamos los horarios de la capacitación, porque si solo se convocaba y se utilizaban unos, por ejemplo, matutinos, entonces nuestras mujeres no podían asistir porque estaban en otras labores, sobre todo que tenía que ver con la escolaridad. Nos ajustamos a estos horarios para garantizar la asistencia de mujeres jóvenes y adultas mayores y fue una estrategia exitosa. Además de apoyar con el cuidado de estos hijos y esas hijas en actividades de capacitación para que ellas pudieran enfocarse, concentrarse y participar activamente en este proceso de preparación. También hubo una herramienta para la prevención del abuso sexual y la actuación en casos de violencia de género en situaciones de emergencia. Y la situación, bueno, viene a y ejemplificar lo que es la interseccionalidad, que es cuando miramos estas desigualdades y bueno, va sumando y sumando y sumando, aumentando y por supuesto aumentando la vulnerabilidad ante el cambio climático, evaluando parámetros como si es del sector urbano, las clases sociales, si pertenece a una etnia indígena, y cuando estos segmentos se intersectan, entonces, bueno, aumenta la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Adelante, la siguiente, por favor, la siguiente lámina. Es bien importante mirar con lentes de interseccionalidad para poder estar sensibles. ¿Qué desigualdades miramos? El acceso a la tenencia de la tierra, el acceso al crédito, el acceso a la tecnología para poder entonces comprender la información climática, el acceso a los insumos y las semillas, el uso del tiempo, los cuidados del hogar, la toma de decisiones. Adelante. Todos estas brechas, estos indicadores fue lo que miramos en el levantamiento de información y por ende en los resultados. Porque las desigualdades o brechas de género se esconden. Cuando nosotros agregamos la información por sexo, como por ejemplo aquí este ejemplo de la vida real, de una fuente propia, si miramos solo el nivel de estudio de los productos, pues no cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Si lo agregamos por sexo, como en el cuadro de al lado, donde las barras azules son hombres y las amarillas son las mujeres, entonces podemos ver que hay un acceso al estudio
del sector rural en estas poblaciones. Y eso nos permite también cerrar la brecha y dirigir acciones eficientes, acciones positivas en favor de las mujeres. Adelante. En el caso de la brecha más importante, que es la tenencia de la tierra, hemos tenido en campo, por ejemplo, que los hombres tienen un 53% de propiedad de la tierra y las mujeres solo un 23%, y esto incide directamente proporcional en el acceso a los créditos. Bien, siguiente lámina, por favor. En el país, estos años se han establecido unas políticas públicas que son unas acciones afirmativas que han sido muy positivas. Y es que a través de la ley de tierra y a través de un convenio entre el Instituto de Tierra y el Banco de la Mujer, se estableció como una acción afirmativa dirigirse a regularizar la tierra de las mujeres rurales, y esto ha logrado que baje un poco esa brecha, que disminuya un poco esa brecha en el caso de las regularizaciones de tierra, que está en manos de un 68% de hombres y un 32% de mujeres. De continuar esta estrategia, esta acción afirmativa, podemos ir cerrando esta brecha efectivamente. Adelante. La importancia de mirar la información y desagregarla por sexo. En este sentido, les voy a traer una experiencia que tuvimos como socios de uno de estos proyectos a través de una fundación, en donde aquí se ven claramente cuáles fueron las estrategias. Se construían los mapas de climáticos, se identificaban las vulnerabilidades, las amenazas, capacidades y exposición, y eso lo hacían ellos mismos. Construían sus propios materiales, ¿no? ¿Dónde estaban las cosechas? ¿Dónde estaban los, por dónde pasaban los ríos? Y ellos podían identificar allí estaban y dónde estaban sus capacidades, a dónde podían acudir en caso de que lo necesitaran. Adelante. Eso protegía su vida, pero también sus medios de vida agrícola. Fue algo bien efectivo esa estrategia, el cual les pudiera recomendar. Adelante. También utilizamos otras estrategias, como fue el calendario de cosechas y ganadería, en donde ellos miraban mes a mes dónde estaban las amenazas, y luego un ejercicio donde miraban mes a mes donde, digamos, estaban las prácticas de su cosecha y su ganadería. Al superponer o al comparar este calendario, ellos podían identificar esta amenaza representaba mayor riesgo para su cosecha y podían también tomar acciones anticipadas. Adelante. Esta es una estrategia muy agrícola, muy del sector rural, pero también muy eficiente, y los productores y productoras se ajustan muy bien a ella, es muy común que por su día a día solo es llevar una herramienta en blanco y que ellos puedan finalmente poder la siguiente, por favor. Muy bien, entonces también utilizamos como una práctica de comunicación y de alerta temprana, que es el boletín agroclimático, el sistema de alerta temprana y los pluviómetros. Aquí estamos viendo el boletín agroclimático que lo hacíamos de primera mano, y luego pues, ellos también lo iban transcribiendo y lo iban volviendo una herramienta digital, pero el primero que lo hacíamos a mano. Y, ¿qué dibujábamos acá? Dibujábamos su cosecha, cuáles eran los tipos de su cosecha, cuáles eran esas amenazas, y sobre todo que nosotros hacíamos para que ellos mismos, las conclusiones de que esa mesa climática, esa organización, a las conclusiones que pudiera llegar, entonces hacían una suerte de sugerencias y observaciones al resto de la agrícola. Adelante, este boletín se publicaba cada 15 días, una vez al mes, y de manera física y de manera digital. Fue una herramienta también con grandes efectos y satisfacciones. Y entonces, bueno, les traigo aquí, esto también fue una gran satisfacción, porque todos nuestros productores aprendieron a elaborar el pluviómetro artesanal. Ellos tenían, entonces le iban involucrando en escala, las mujeres se involucraron de permanente, les dio una capacitación para que pudieran calcular entonces la lluvia cada evento, que pudieran tomar nota, que pudieran llevar un registro y que pudieran irse familiarizando entonces con cómo era esa precipitación local. Ya que muchas veces la información del INAME, de nuestro ente rector nacional, es información, digamos, general, que tiene que ver con mapas
pero que a veces nuestros productores, bueno, demandan como una suerte de acompañamiento para esa comprensión. El producto es una herramienta, una excelente herramienta para sensibilizar y comprender cómo funciona esta variable, que es la precipitación, su cosecha y también para su vida. También trabajamos con el milímetro. Adelante. Con los milímetros para evaluar las crecientes, acá se llaman las crecientes de los ríos, pues. Entonces, para ello le dicen reglas. Ya para ir terminando, comentarles sobre las lecciones aprendidas, las recomendaciones y los próximos pasos. Adelante, siguiente. Entonces, comentarles que en este proceso de acompañamiento, de recorrido, de gestión que Venezuela cuenta con una legislación, políticas y programas de acciones afirmativas positivas en favor de las mujeres, tiene un marco legal que ha desarrollado en contra de la violencia, en favor del cuidado sanitario, de verdad, hay grandes adelantos, una ley de lenguaje inclusivo, es bien importante esto, sin embargo, todavía nos queda un largo trecho, que es fortalecer capacidades de políticas públicas en el sector rural y agrícola para disminuir estas brechas de género, para las condiciones de competición ante los efectos del cambio climático. Falta para fortalecer esas capacidades institucionales, para que aprendamos el correcto levantamiento de información desagregada por sexo, para visibilizar estas capacidades y estas vulnerabilidades con respecto al acceso a recursos, bienes, la información y servicios, y las tecnologías en materia climática. Como una sugerencia o recomendaciones, es la gestión de departamentos de gestión de riesgo específicos para la agricultura, específicos para el género, en ministerios sensibles como Agricultura y Tierra, el Ministerio de Socialismo, el Ambiente, el Ministerio de Interior y Justicia, que aunque tienen un sistema nacional de gestión de riesgo, pero hay que profundizar y es la recomendación en el sector rural y en el sector agrícola. Es importante trabajar y si no se cuenta, entrenar personal experto para implementar planes específicos para el sector rural. Y bueno, también una recomendación que pudiéramos pensar en la creación de un instituto para la gestión del riesgo climático con la experiencia o los antecedentes que tiene en Colombia. Adelante. Próxima lámina. Excelente la gestión del Instituto Colombiano para la Gestión del Riesgo. Siempre estamos haciéndole seguimiento para aprender y para fortalecernos. Y también hay que continuar fortaleciendo las capacidades institucionales. Disculpe, la anterior, por favor. Hay que continuar fortaleciendo las capacidades institucionales, hay que tratar de concretar la ley de cambio climático que, digamos, está desarrollada, pero bueno, no hemos podido hacer que se publique. Es importante seguir sensibles y tratar de promover la transformación de los roles y estereotipos de género en el sector rural, donde bueno, todavía están muy arraigados. Todos estos factores que limiten la participación comunitaria, pues hay que transformar el desarrollo integral de las personas y de las organizaciones de igualdad de condiciones, en equidad para hombres y mujeres. Asimismo, continuar diseñando e implementando proyectos sobre gestión de riesgos climáticos en zonas rurales y agrícolas con enfoque de género en acompañamiento con estas instituciones, porque me gustaría adelante comentarles que estos proyectos, seguramente ustedes se preguntarán por la sostenibilidad, si esto ha sido en el tiempo se ha mantenido. Y bueno, debo decirles con franqueza que es importante lograr la inserción y el acompañamiento con las instituciones para poder lograr una sostenibilidad. Y justo por eso, adelante, la siguiente lámina, les comparto que estamos pues, gestionando proyectos con nuevas alianzas, gestionando también financiación. En este momento se planteó un proyecto como este, pero para escalarlo en las zonas en una zona muy rica como Monte Carmelo, el Estado, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hemos estado también con la Fundación Fundagroclima, hemos estado haciendo talleres para
por ejemplo, una de formación en las universidades sobre la meteorología frente al cambio climático en centro occidente de Venezuela. Asimismo, también un tratamiento para poder, digamos, llevar los registros de la biodiversidad y los efectos que tiene la sequía prolongada o las inundaciones en la biodiversidad del estado. Adelante. Entonces, en este momento, y bueno, para las próximas exposiciones, pues ya les estoy dando quizás los resultados de este proyecto que se llama Fortalecimiento de la Producción Agroalimentaria mediante la implementación de sistemas de alerta temprana, acciones anticipatorias y gestión de riesgos climáticos con enfoque de género en Monte Carmelo. Estamos hablando del Ministerio de Ciencia y Tecnología del FONACYT para garantizar la sostenibilidad en el tiempo y que pueda tener entonces un efecto de estancamiento y un efecto de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional. Adelante. Entonces, pues, bueno, les comparto que cuento con esta fundación para la financiación, para el desarrollo de otros proyectos que ustedes consideren y bueno, estas capacidades de un staff muy importante de profesionales en Venezuela, de varias universidades y de varias instituciones que trabajamos en conjunto por la gestión de riesgos climáticos. Aquí la referencia y bueno, aprovechando voy a compartirles también un compendio o el manual que fue producto de estos proyectos que está ya publicado felizmente y que bueno, nos va a servir también como una referencia. Adelante. Ya también para irme despidiendo, nuevamente agradecerles la solidaridad que ha tenido el mundo en este momento con nuestro país. Estamos en un gentilicio que ha sacado su mejor versión y se ha abocado a la ayuda, al apoyo y al agradecimiento eterno de todas las personas que hoy nos escuchan, nos acompañan y toda la solidaridad que el mundo ha tenido con Venezuela. Muchísimas gracias por su atención. Adelante. Muchísimas gracias, Yesenia. Sabemos las dificultades que en este momento enfrentas en tu país y eso pues también afecta las comunicaciones y demás. Es un acto de valentía realmente que nos acompañes el día de hoy. Muchísimas gracias por toda la experiencia que nos has compartido. Ya iremos reflexionando junto con las demás experiencias. Y ahorita vamos a darle entonces paso a, nos vamos a ir para Costa Rica. Vamos entonces con Magali. Voy a compartir por aquí. Buenos días, ¿Dónde buenos está? días. Buenos días, Magali, Yo bienvenida. puedo ¿Cómo intentar estás? compartir si gusta. Ah, claro que sí. Vamos Intenta ver. a ver si lo logro. Y usted me dice, vamos a ver. Yo creo que ahí ya se está viendo. La voy a poner en modo presentación. A ver, usted me indica. Eh, sí, ahí ya estamos viendo. Falta el modo Bueno, presentación y listo. Ah, ya, perfecto. ya lo puse en Adelante, modo Magali. Ok, buenos días, Perfecto. mucho gusto. Magali Solano Solano, del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de Costa Rica. Es un gusto estar acá el día de hoy y poderles traer la experiencia de la buena práctica en el MEP, en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, referente al curso virtual en gestión del riesgo de desastres para educadores. Comentarles, voy a pasar aquí comentarles que el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo del MEP, que es el departamento que yo represento el día de hoy, en cumplimiento del decreto número 38170 del MEP, que va a establecer la organización, las funciones de las oficinas centrales del MEP, y con base en la ley nacional, la número 8488, que es la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, vamos a establecer nosotros la coordinación y el asesoramiento de la gestión del riesgo en emergencias, desastres y riesgo social. El departamento donde yo me desempeño es una unidad técnica a nivel institucional que va a trabajar de la mano con las instancias especializadas a nivel nacional,
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, por ejemplo, con el ente rector en la temática, que es la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, con otras instancias de primera respuesta como lo son Cruz Roja, Bomberos, 911. Vamos a trabajar de la mano con ellos para promover la prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres, para proteger a la comunidad educativa y garantizar entornos seguros. Por ese motivo, nosotros establecemos una coordinación y un plan de asesoramiento anual para poder encaminar, acompañar a los centros laborales del MEP que en su totalidad, voy a hablar de números aproximados en lo que son centros educativos, tenemos alrededor de 5.200 centros educativos, 27 direcciones regionales y 8 edificios de oficinas centrales. Entonces, los vamos a acompañar, los vamos a asesorar para que conformen los comités institucionales para la gestión del riesgo y que elaboren los planes de seguridad, de gestión del riesgo en todos los centros laborales del MEP. Como yo se los comenté, esos centros laborales que tiene el MEP, que son bastantes a nivel nacional con condiciones diferentes, particulares, características que cada uno tiene que adaptar, pues estos lineamientos que nosotros damos como ente técnico a nivel nacional, tiene que adaptarlos a esas condiciones y características. Entonces, por eso quería enseñarles, empezar con fotos de estas actividades de capacitación que nosotros promovemos, que igualmente van a ser para la población del MEP, que está conformada por docentes, por funcionarios, por administrativos, pero también por la población estudiantil y también todos los visitantes del centro laboral, del centro educativo, como las madres, padres, visitantes en general que llegan a pues hacer sus trámites usuarios, y también vamos a establecer estas actividades para poder reforzar esas capacidades. En muchos casos son capacidades instaladas porque son equipos en los comités de gestión del riesgo que se han venido capacitando desde hace muchos años, y hay otros que son nuevos, que son parte de esta comunidad educativa del Ministerio de Educación Pública. Entonces, como ustedes lo pueden observar en las fotos, van a ver las actividades que tenemos virtuales y otras actividades presenciales enfocadas o dirigidas para los comités institucionales para la gestión del riesgo y también para la población estudiantil y también para pues administrativos y docentes a nivel general. Igualmente comentarles que hay una foto ahí donde ven un área verde donde los niños y las niñas están evacuando a su punto de reunión, y esto es también gracias a la CNE, como les decía, que es el ente rector en la temática a nivel nacional, que con base en un decreto, ellos establecen o promueven la realización del simulacro nacional. Entonces, siempre la segunda semana de agosto, todos los centros laborales a nivel nacional tienen que sumarse a realizar un ejercicio de simulacro a nivel nacional, con base en ese decreto que ya es un requerimiento, es de carácter obligatorio. Pero igual nosotros, comunidad técnica a nivel del ministerio, siempre vamos a aconsejar, vamos a recomendar que los centros educativos y los demás centros laborales hagan por lo menos 2 ejercicios de simulación y simulacro al año, con el objetivo de que ellos vayan a reforzar, vayan a implementar los planes de gestión del riesgo, los vayan a evaluar y vayan a corregir, vayan a actualizar este plan, vayan a corregir tal vez las acciones que no se ejecutaron de la mejor forma. Por eso siempre decimos que nuestro proceso es permanente en el tiempo. Se tiene que poner en práctica, se tiene que evaluar y se va a actualizar para la mejora continua. Muy bien, entonces voy a referirme específicamente a la buena práctica, que es el curso virtual en gestión del riesgo de desastres para educadores. Esto es un curso que es promovido, que es coordinado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia a nivel nacional, pero con un papel muy importante de parte del Ministerio de Educación Pública, porque nosotros vamos a realizar todas las actividades administrativas, o sea, la población capacitada del Ministerio de Educación Pública, en su mayoría van a ser los integrantes en los comités institucionales para la gestión del riesgo, y también en este curso a distancia, que todo lo que es la plataforma o los recursos, pues
pues es promovido por la CNE, pero el Ministerio de Educación va a tener a disposición esas personas participantes que se van a formar, también va a participar en todos los procesos administrativos de convocatoria, de pues diseño de recursos, va a participar en todos estos procesos y también algo muy importante que pues es un curso de aprovechamiento, entonces sí se va a poner en práctica también para esos docentes que no han participado en otras promociones, también todo lo que el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo al pasar de los años les les ha proporcionado de capacitaciones. Entonces, es un proyecto muy importante. Como ustedes lo pueden observar acá, los antecedentes, este diseño viene desde el 2011 al 2012 fueron los primeros cursos virtuales que empezó a hacer la CNE. 2017-2019 se fortaleció este curso virtual para educadores con cooperación internacional. En ese momento se trabajó con USAID OFSA y CEPREDENAC, CNE y Ministerio de Educación Pública. En el 2020 y 2021, ejecución institucional se consolida para seguir promoviendo este curso una vez al año por la CNE y por el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Igualmente, en estos años, después de estos años más bien del 2021, por cómo llegó la parte de la pandemia, que fue un proceso, un escenario muy difícil y para la parte presencial, ya el Ministerio de Educación Pública y el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo también empezamos a promover toda esa capacitación por medios virtuales, haciendo actividades virtuales en vivo, también haciendo actividades de autoformación, haciendo también pues actividades de cursos a distancia, ya sumando más actividades virtuales a esta oferta de capacitación. En ese momento no se podía hacer actividades presenciales. En este momento sí hacemos actividades presenciales y virtuales. Y ya en el 2022 al 2026 se ha aplicado este curso a distancia o curso virtual. Como en este momento se está aplicando como un curso virtual porque tiene una plataforma establecida y se ha ido adaptando a nuevos contextos, porque en ocasiones se ha contado con una plataforma virtual y en ocasiones no se ha tenido esa plataforma, ese recurso, se ha tenido que hacer a distancia, pero siempre se ha hecho por periodo anual, siempre se ha llevado este curso, más otras actividades de capacitación. Muy bien. Bueno, el curso virtual, el objetivo general de este curso es fortalecer las capacidades de profesionales y áreas afines mediante la adquisición de conocimientos, información y experiencias que les permitan diseñar y aplicar acciones de gestión del riesgo de desastres en las comunidades educativas. Sus componentes clave, la reducción del riesgo, la preparación ante emergencias, atención y respuesta y recuperación. Hay que tener en cuenta acá que, bueno, con base en la cultura para la gestión del riesgo, tal vez se acostumbraba a que nada más se apagara un incendio de momento, si hay un evento disruptivo en un centro educativo, por ejemplo, se atendiera esa emergencia. Y los resultados eran favorables, se han atendido bien, pero ahora la estrategia de capacitación es enseñar que la planificación es clave en gestión del riesgo ante emergencias y desastres. Por eso, se les da la capacitación para que hagan el plan de seguridad a todos los centros educativos, el plan de gestión del riesgo, con el fin de que se enseñe, se encamine a reducir el riesgo y que se trabaje en las diferentes etapas. Primero, lo que es la preparación ante emergencias, después en la atención y respuesta cuando ya se tiene una emergencia y después en la fase de recuperación. Con esta parte, dándole tanto énfasis e importancia a la planificación, entonces lo que se pretende es que el impacto sea menor, que se reduzca el riesgo en las diferentes situaciones que hay, porque también hay que hablar que nosotros vamos a hacer actividades también y a capacitar y a reforzar las competencias de los integrantes en los comités para esos escenarios o amenazas que se puedan presentar, amenazas de origen natural, que en Costa Rica tenemos muchas, como, bueno, estábamos hablando de esta situación de Venezuela, amenaza sísmica, amenaza volcánica, amenazas hidrometeorológicas, deslizamientos, inundaciones, pero también la parte de riesgo social,
que es sumamente importante y la abordamos con muchas estrategias de capacitación. Bueno, parte de las amenazas alrededor del educativo, en todos los entornos del centro educativo, de la situación social, de inseguridad, bueno, la parte de tiroteo, todas son muchas situaciones de riesgo social también que en este momento están afectando a los centros educativos. Entonces, gracias a la articulación con las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, podemos llevar capacitaciones y también poner a disposición recursos didácticos para que las personas que son parte de estos comités institucionales para la gestión de riesgo se preparen. Y el rol de la persona directora de los centros educativos, que es la coordinadora de los comités. Entonces, todo este grupo de instancias de coordinación a nivel nacional lo hacemos desde el nivel central, promovido por el departamento en el que yo me desempeño, a nivel regional, que van a estar todas las direcciones regionales de educación que tienen a cargo, son responsables de los centros educativos de su sector. A su vez, esos directores regionales van a coordinar con las personas supervisoras de circuito educativo y a su vez cada persona supervisora de circuito con las personas directoras de los centros educativos. Y estas personas directoras van a ser los coordinadores de los comités y van a tener todo el apoyo de los integrantes de los comités para la gestión del riesgo en los centros educativos. Muy bien. El curso virtual, ¿verdad? Nuestra buena experiencia que estamos presentando el día de hoy, tiene los objetivos específicos, se centran principalmente en aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación ante emergencias y desastres en la comunidad educativa, el saber comprender el marco normativo, organizativo y conceptual de la gestión del riesgo, incorporando enfoques de inclusión, equidad de género en el ámbito educativo, fortalecer la responsabilidad y el compromiso con la protección de la vida, promoviendo el análisis del riesgo y la búsqueda de soluciones para prevenir y enfrentar situaciones de desastre. Específicamente, estos son sus objetivos específicos. Y tomar en cuenta, ¿verdad?, que esta población a la que va dirigido este curso virtual, que más que todos, la mayoría de las personas participantes son docentes, lo que favorece la transferencia y aplicación de los aprendizajes en las comunidades educativas. Hay que tomar en cuenta que en este momento también, que es otra parte importante, o de esos ejes transversales de la gestión del riesgo, que bueno, una es la capacitación, pero también otra es incorporar la temática en los programas de estudio. Entonces, por eso estos docentes son claves como participantes de este curso a distancia, porque ellos van a favorecer esa transferencia de conocimientos o esa transferencia de conocimientos. En esos programas de estudio, como lo decía, en este momento hay 3 programas de estudio: estudios sociales, cívica y también ciencias, que van a tener la temática de gestión del riesgo. Y pues también se están haciendo actividades, gracias también al asesoramiento que nos da la Unidad de Normalización y Asesoría de la CNE, el ente rector a nivel nacional. Se están haciendo actividades con la Dirección de Desarrollo Curricular para que la temática de gestión del riesgo se actualice en los programas de estudio. Entonces es muy importante ver cómo esos ejes transversales también, ¿verdad? Que es muy importante la infraestructura educativa, la nueva infraestructura con todos los parámetros de gestión del riesgo, también el mantenimiento preventivo en la infraestructura educativa son pilares fundamentales para poder hacer o promover una gestión del riesgo integral. Entonces, como les decía, siempre va a haber un perfil de las personas participantes, siempre se va a hacer un estudio de cuáles centros educativos, de cuáles sectores se van a seleccionar. Han habido diferentes escenarios, en ocasiones se ha escogido centros educativos que están en zonas de alta vulnerabilidad por erupción volcánica, por inundación. También, bueno, sismo en Costa Rica es a nivel nacional el sismo, también que son más propensas a inundaciones. Entonces siempre se ha escogido como un perfil de las personas participantes, pero también un perfil de los centros o de los sectores donde se va a dirigir este curso a distancia o curso virtual, más bien en este momento que se está haciendo virtual, en diferentes sectores y más que todo tomando en cuenta la vulnerabilidad.
Entonces, en muchas situaciones o en muchas promociones han participado escuelas, liceos, jardines de niños, colegios técnicos profesionales, han participado docentes, personas docentes de las diferentes modalidades de educación que pone a disposición el MEP. Em, y también la participación, digamos, los resultados de la participación por género eh, representa el mayor porcentaje de participación las mujeres y representan el porcentaje menor de participación los hombres. Eh, bueno, para ir cerrando, en las conclusiones de todas las bondades que nos ha traído este curso a distancia, la articulación interinstitucional y comunitaria favorece la gestión del riesgo. El curso promueve una visión integral del riesgo, incorporando cambio climático, inclusión, género y discapacidad. Se impulsa un cambio de paradigma hacia la prevención y la reducción del riesgo, superando el enfoque centrado únicamente en emergencias. Es necesario fortalecer las estrategias para aumentar la participación en futuras ediciones. En este momento sí, pues etapa del curso que en este momento está vigente, sí hay buena participación, hay una cantidad de personas docentes y demás personal que está integrado en los comités que está participando, pero han habido tal vez promociones que sí ha sido difícil pues tener toda ¿verdad? La cantidad de participantes que se pretende, que se requiere, y esto también es por situaciones, escenarios que se han dado en ese momento que tal vez a los docentes se les está, hay una directriz, ¿verdad? Para que ellos no se les tenga que interrumpir sus horas pedagógicas. Entonces también estos cursos para fortalecer estas capacidades lo tienen que hacer fuera de horario, pero hay muchas cosas o factores que se están visualizando y que siempre se hacen cambios de mejora en este curso para que pueda ser llevado por más personas. Y se fortalece siempre con este curso la vinculación de las comunidades educativas con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Esto es una articulación, aunque es una promoción del MEP y para funcionarios del MEP, al final va a ser una articulación en gestión del riesgo con todas las instituciones, también parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y también de las comunidades, que es muy importante ese trabajo que haga el centro educativo en la comunidad. Y ya casi para ir cerrando, yo quiero poner a disposición estos dos recursos o estos dos enlaces, canales de comunicación, donde ustedes pueden encontrar todos los temas de gestión del riesgo que trabajamos en ese sitio web de gestión del riesgo. Ustedes van a encontrar protocolos ante las diferentes amenazas de origen natural, socionatural y antrópicas. Van a encontrar también normas INTECO que trabajamos de la mano. Estamos como representantes en un comité de INTECO de gestión del riesgo y resiliencia. Entonces van a encontrar un catálogo de normas, normas INTECO que están para consulta, que esto es gracias también a los lazos de cooperación con UNICEF, que le donó al Ministerio de Educación Pública esas normas para consulta para todos los personas, funcionarios de los centros laborales del MEP, pero también para los comités de gestión del riesgo, para estas instancias de coordinación. Y el canal de YouTube, donde ustedes van a encontrar una serie de actividades virtuales, videos, van a encontrar capacitaciones, van a encontrar muchos recursos educativos que los ponemos a la disposición para que este proceso de capacitación sea constante y estas instancias de coordinación que las tenemos a nivel de todos los centros laborales del MEP, que ellos mismos ya gracias a estas capacidades reforzadas, que ellos mismos puedan adueñarse del tema de gestión del riesgo y lo puedan replicar en su centro educativo. Entonces, bueno, sin más por el momento, esta es mi participación y quedo atenta a si tienen alguna consulta y les agradezco más bien por la invitación que nos hicieron al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica para participar en este evento tan importante. Muchísimas gracias, Magali. Aquí vamos viendo cómo tenemos dos buenas prácticas que son ejemplo para nuestra región y que seguramente más adelante va a generar otros intercambios entre las buenas prácticas y con las demás personas. Aquí tenemos un comentario. Muchas gracias a Magali Solano
y felicitaciones por su presentación sobre este importante curso, del cual también hago parte como facilitadora. Valga recalcar que todos los facilitadores o tutores son ad honorem de instituciones públicas, municipales y consultores privados, y esta condición hace que sea sostenible. Muchas gracias, Janet. Aquí firma Janet Arauz Muñoz. Y entonces ahora de Costa Rica nos vamos para Colombia y le damos la bienvenida a Jenilyn Lugo Bonivento. Jenilyn, bienvenida. Jenilyn, ¿qué se nos hizo? Ay, por aquí, mientras Jenilyn, ya tenemos a Jenilyn. Jenilyn, Hola, muy buenos días a todos y a todas las eso, presentes. ¿Allí me ya te escuchan bien? escuchamos. Perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos desde acá, desde el departamento de La Guajira, Colombia. Yo soy Jenilyn Lugo Bonivento, mujer indígena guayú de la Irucuípuana. Hago parte de la Red de Mujeres por la Justicia Climática, de la Red de Jóvenes Guayú por la crisis climática y la transición energética, y hago parte también pues de una escuela de liderazgo denominada la Cámara Junior Internacional. Entonces hoy pues agradecerles pues por la invitación, agradecerles también a las compañeras que nos compartieron sus buenas prácticas, muy interesantes, felicitarlas también por ese proceso. Y bueno, voy a compartir un poquito de esas buenas prácticas bueno, esta red hace parte de la Fundación Barranquilla Más 20, en donde está conformada por eh, hasta el momento por 20 mujeres que fueron como las que iniciaron, son 20 mujeres a nivel nacional que hacemos parte de 14 departamentos de acá de Colombia. En este caso, pues yo soy la delegada del departamento de La Guajira, quien como que hizo esta pues representación frente a las acciones que nosotros realizamos para la defensa de los territorios relacionados con todo el tema de educación ambiental y el tema de empoderamiento de las mujeres, conociendo pues cuál es ese rol que nosotras como mujeres desde la interseccionalidad tenemos. Contamos pues con mujeres indígenas, afro, campesinas y mujeres urbanas que habitan pues en las ciudades donde cada una pues realiza distintas acciones. Entonces en este caso pues quise comenzar como con una pregunta. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Una pregunta como para entrar en contexto de esta buena práctica y qué sucede cuando las mujeres lideran la restauración de sus territorios. La experiencia que voy a contarles aquí un poco va muy relacionada a el rol que tienen las mujeres en la zona rural desde sus diferentes interseccionalidades, si son pues mujeres indígenas, si son pues mujeres afro. ¿Qué pasa cuando ellas se toman estos espacios para poder liderar toda la defensa de sus territorios a pesar de todas las afectaciones que ha tenido? Contamos con mujeres que han tenido que pasar por desastres naturales, como fue pues el como fue lo de el Yota que pasó pues en San Andrés, mujeres que han tenido pues que afrontar todo el tema desde las diversas afectaciones sociales, de desplazamiento, de inundaciones y los temas también de sequía que pues acá en Colombia, si bien somos un país bastante biodiverso, contamos con diferentes zonas donde abunda el agua, pero también zonas como en este caso acá pues La Guajira, que el agua es mucho más escasa y presentamos pues ecosistemas mucho más áridos. Entonces pues de acá nace un poco este conocimiento y este liderazgo de poder emprender acciones que permitan a toda nuestra comunidad y a nuestros territorios adaptarnos, pero también ser resilientes a todas esas afectaciones que tenemos acá frente a esa crisis. O sea, ¿qué acciones realizamos para también
poder responder de manera resiliente a todas estas, de todos estos desafíos que tenemos que pues afrontar acá. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, como yo pues les comentaba, la siguiente, sí, como yo les comentaba, pues de acá del departamento de La Guajira se afrontan pues diferentes desafíos asociados con la degradación ambiental, además de las diferentes prácticas de explotación que también se realizan acá, como son la minería a cielo abierto, la explotación pues del gas, esa explotación del carbón, lo cual también ha venido pues afectando a nuestros recursos hídricos, a todos nuestros ecosistemas que son relativamente de las comunidades que están allí habitando en cada uno de estos espacios. Entonces, quienes han tomado pues ese liderazgo de hacer esa defensa de esta restauración de cada de estos territorios han sido pues las mujeres, quienes son pues guardianas de ese conocimiento y guardianas de la biodiversidad de acá del territorio. ¿Por qué son las guardianas? Porque ya viene esta sabiduría que se va transmitiendo pues de generación en generación, dándole ese valor al origen que tenemos nosotros como Wayuu, que pues venimos pues desde la madre tierra y desde nuestro padre que es la lluvia. Entonces, esto es lo que también permite que las mujeres tengan esta sabiduría para estar y tomar la batuta allí al frente al momento de todas estas afectaciones que se van pues presentando frente a los desastres que van sucediendo, algunos naturales, pero otros ya por la intervención humana. Entonces, esta iniciativa y esta práctica que surgió en este caso, yo les voy a hablar del de acá del departamento de La Guajira. Nosotras como mujeres, desde ese liderazgo que empecé en esta red de mujeres por la justicia climática, iniciamos unos espacios de educación ambiental, pero desde la interculturalidad. Estos espacios estuvieron vinculados con todo ese conocimiento ancestral que se tiene, involucrando como las prácticas ancestrales que anteriormente tenían pues nuestros mayores para poder afrontar los diferentes fenómenos que se iban presentando. Entonces, todo este conocimiento, poderlo traer a la realidad y poder de allí determinar algunas acciones que nos permitieran pues adaptarnos a todo esto que estábamos viniendo, pero desde una manera colectiva y comunitaria. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué hace de esto una buena práctica? Básicamente esto hace una buena práctica porque está incluido todo el tema de educación, la educación tanto de lo que hemos aprendido de otras prácticas frente al conocimiento occidental, en este caso sería pues todo el conocimiento científico, toda la parte de la ciencia que nos permite también identificar que relativamente estamos viviendo una crisis de cambio climático, que seguramente pues uno desde nuestra sabiduría y cosmovisión guayú no lo ve desde ese concepto en español, porque dentro de nuestra lengua no existe quizás ese término, pero entonces esta educación va vinculando pues toda esa experiencia y todo este tema técnico que pues se está viviendo desde la parte occidental y hacen una buena práctica de que son pues las mujeres líderes quienes están pues asumiendo este rol, dándole así también la importancia que tienen las mujeres guayú, porque las mujeres dentro de el pueblo guayú son pues quienes también tienen la responsabilidad de mantener el linaje, de mantener esta generación, son las que sostienen la generación del pueblo guayú. Esta permite de que aún sigamos, después de más de 500 años, aún sigamos nosotros presentes acá en el territorio, puesto que son ellas quienes han pues permitido de que se pueda seguir pues replicando esta cultura, pero no solamente replicándonos en generación, sino en conocimiento y en sabiduría que va permitiendo esto. Entonces, la práctica que se ha implementado ha sido, pues, si bien es un territorio árido que ha tenido pues diferentes temas como deforestación, por los temas de las diferentes actividades que se realizan acá, se está trabajando en el tema de restauración. Pero este tema de restauración está vinculado con la recolección de semillas nativas, de semillas silvestres de acá del territorio, donde hemos podido crear el primer banco de semillas liderado por mujeres indígenas guayú, que pues a nivel territorial, donde esta semilla no solamente es un fruto, sino es una sabiduría que se guarda allí, desde la forma en cómo se siembra, en la forma como se guarda esta semilla, la forma en cómo ha venido guardándose desde
desde aquellas épocas en donde anteriormente pues las lluvias eran más predecibles y podíamos tener una mejor alimentación con todas estas siembras. Entonces, aquí también está pues vinculándose este tema de poder implementar, volver a esa alimentación que teníamos anteriormente, pero que quizás con toda esta crisis no tenemos la suficiente predicción de las lluvias para nosotros saber pues cuándo va a ser nuestra época de siembra. Nuestra época desde nuestra cosmovisión es en Igua y en Juyá. En Igua es nuestra primera lluvia, que es en mayo, y está Juyá, que es en octubre. Entonces, ya hoy en día vemos que pues pasan diferentes frentes fríos, diferentes pues ciclones, pasan épocas de fenómenos que nos alteran las lluvias y que eso dentro de nuestras prácticas y dentro de, digamos, nuestro calendario que se ha venido manejando antes no concuerda. Entonces, esto afecta automáticamente pues la siembra que se hace y no permite que tengamos nuestros frutos en la época que se supone que deberíamos estar en cosecha. Ante esto, en esta práctica se hicieron diferentes espacios de diálogo desde nuestras propias metodologías. Nosotros tenemos nuestras propias metodologías para hacer espacios de conversaciones, de intercambio de conocimiento, los cuales se hacen alrededor del fuego. Entonces, esta sabiduría que nos brinda el abuelo fuego es de donde pudimos también determinar y sacar como esa participación no solamente de las mayoras, sino también de los jóvenes y de las niñas, para que las niñas también pues vayan viendo y vayan apropiándose, pero sobre todo se vaya viendo como todo este intercambio y el relevo generacional para que las prácticas que vamos haciendo desde ahora puedan permanecer pues en el tiempo. Entonces, dentro de este banco de semillas se implementó la construcción, esa construcción se hizo justamente en ese espacio de diálogo que fue pues intergeneracional, el cual construimos un calendario. Este calendario es de siembra, pero donde se encuentran nuestros propios conocimientos de cómo es la forma de sembrar, cuántas semillas son las que se deben sembrar, qué debemos de tener en cuenta con la forma de la luna, con la forma de la lluvia. Y esta hace que sea pues una buena práctica porque se realiza en cada territorio. Entonces, si bien esta fue, podemos pasar a la siguiente, por favor. Si bien esta es una práctica que se realizó pues acá en el territorio de La Guajira, esto nos permite que como red nosotros los podemos replicar en otros territorios donde también pues pasan como las diferentes problemáticas y encontramos como también toda esta sabiduría. La innovación que tiene pues esta práctica es que pues primero en la innovación social es poder rescatar estas metodologías para poder hacer pues investigación y metodologías para poder hacer intercambios de conocimiento, que en este caso lo que les mencionaba alrededor del fuego. Hay una práctica que nosotros tenemos que es el Atuncagua, que esta práctica ya, si bien nosotros lo hacemos de manera cotidiana, hoy en día pues se ha perdido bastante por mucho desplazamiento de los territorios y que en el afán pues de poder responder a muchos resultados, ya en muchos territorios no se realiza. Entonces, las mujeres pues empezamos como a hacer estos espacios de diálogo desde esas propias metodologías. La innovación ambiental es que son pues soluciones basadas en la naturaleza, como es pues el banco de semillas, la recolección de estas semillas desde los territorios, el calendario que se hizo de manera conjunta con todas las mujeres y nuestras abuelas, y el tema de innovación educativa está integrado pues con el aprendizaje intergeneracional, que era lo que venía mencionándoles, que están vinculadas las niñas, las mujeres y los jóvenes. Y desde la innovación tecnológica es que nosotros, con el apoyo pues de la red y de otras mujeres de otros territorios, hemos empezado pues a documentar todos estos conocimientos y espacios de diálogos en donde se han venido extrayendo y han venido surgiendo acciones innovadoras que permiten eh, sostenerse en esa esencia desde nuestro pueblo indígena, desde nuestra propia sabiduría, pero que responde a todos estos desafíos y crisis que estamos viviendo en la actualidad. Además, a través de la difusión pues digital y la difusión por las redes sociales, también hemos venido haciendo la defensa de nuestros territorios con el rechazo a las actividades de minería, de extracción de carbón, de desviación de ríos
Entonces aquí la unión y el sustento como de esta red es que nosotros somos pues como hacernos ese apoyo entre nosotras, las lideresas que están en cada territorio, para estas defensas que muchas veces pues se ven pues afectadas por las diferentes situaciones de desastre, pero también por las diferentes actividades que se realizan desde proyectos que llegan a nuestros territorios, a su explotación. Siguiente, por favor. Y bueno, como tal, las lecciones aprendidas que hemos tenido frente a la implementación de todas las prácticas y acciones que venimos realizando, es que pues la tecnología no puede ser como ese enemigo que ha sido también como un proceso que hemos venido realizando con nuestros adultos y con nuestros jóvenes, que pues los jóvenes son los que actualmente tienen mayor acceso, pero no puede haber un desequilibrio entre solo quedarnos con la tecnología y dejar atrás por los otros conocimientos. Esto más bien deben ser como ese catalizador que permita fortalecer todo este conocimiento y todas esas buenas prácticas que se vienen ejecutando en el territorio. Además que la educación ambiental empodera a las comunidades para que se puedan seguir defendiendo con todas estas acciones que van pues sucediendo en cada espacio donde se encuentran. Las mujeres pues impulsan la resiliencia, siempre pues esa sabiduría, toda este conocimiento pues que tenemos desde el cuidados, desde la sabiduría, desde la medicina tradicional, la sabiduría desde el conocimiento que tienen pues todas estas plantas, desde la importancia que tienen los territorios donde nos encontramos. Esto impulsa aún más la resiliencia porque pues hemos visto que son las mujeres las que están allí como en estas soluciones que se realizan. Y es por eso que siempre decimos que el tema de cambio climático y todo esto tiene pues cara de mujer y enfoque de mujer, que somos quienes estamos pues como impulsando a que estos territorios puedan ser aún resilientes a estas afectaciones. Y finalmente pues que la conservación requiere de alianzas y de participación. Toda esta defensa no se hace de manera individual. No podríamos, de hecho, que fuese solamente un territorio en toda esta de defensa, un tejido de construcción, un tejido de confianza, pero también un tejido de alianza que permita fortalecer aún más todas estas prácticas que se vienen realizando desde cada territorio. Entonces acá esta red se caracteriza por ser como ese tejido que se sostiene en donde nos apoyamos. Si pasa con las mujeres de Nariño, con las mujeres que se encuentran en Santander, tenemos el norte de Santander, mujeres que se encuentran en el sur de nuestro país, que es en la Amazonía, en el Putumayo. Si bien tenemos ecosistemas que son diferentes, pero nuestras realidades son muy similares. Entonces, aquí pues este tejido permite que exista como esta esperanza de que puedan seguir surgiendo como estos cambios en los territorios a partir pues de estas alianzas y este tejido que se realiza. Adelante, por favor. Y bueno, con esto quisiera pues también contarles que desde la red nosotros venimos haciendo diferentes encuentros cada 2 años y nos vamos rotando los territorios, que en este caso es los encuentros de mujeres por la justicia climática. El primer encuentro pues se hizo, que fue el inicial cuando empezamos la red, se realizó en Bogotá, en la capital, donde todos pues tuvimos que desplazarnos a ese espacio. La segunda cumbre, que cada uno ha sido la cumbre 1, la cumbre 2, la segunda versión de la cumbre, tuvimos la fortuna de hacerla aquí en el departamento de La Guajira, justo lo hicimos en mi territorio, donde pudimos tomarnos la que permitiera primero socializar qué buenas prácticas teníamos, cuáles serían esas lecciones aprendidas, y finalmente tuvimos, fue como este documento que permitió hacer una declaratoria que fue construida por las mujeres que estaban participando en esta cumbre. Participamos alrededor de 80 mujeres de diferentes
de diferentes comunidades, territorios, diferentes departamentos de acá de Colombia, pudiendo conocer desde esa perspectiva e interseccionalidad e intergeneracionalidad. Estamos pues con mujeres indígenas guayú, pero también contamos con mujeres indígenas de otros lugares, mujeres que hacían parte del sector público, mujeres del sector privado y mujeres pues que son pues lideresas y defensoras de sus territorios. Entonces, esta experiencia nos recuerda que las grandes transformaciones no siempre comienzan en un laboratorio o en un centro de investigación. Muchas veces nacen en los territorios, cuando una mujer decide a compartir su conocimiento, sembrar pues una especie nativa o una semilla, lo cual enseña pues a una niña el valor de su entorno y a convocar a su comunidad a proteger a eso que nos da vida y que aún nos sigue sosteniendo. Ana Yaguatz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jenny Lynn. Y las grandes transformaciones también se pueden dar después de encuentros como estos, donde ya hemos conocido muy buenas prácticas de Venezuela, de Costa Rica, de Colombia, y ahora vamos a viajar hasta Argentina. Y le damos la bienvenida a Sebastián Wells. Sebastián, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buen día. Un saludo para todos desde Argentina. Bueno, como te había mencionado por ahí, yo voy a compartir la presentación ya que tiene bastante animación, entonces sería mucho más sencillo poder manejar la presentación. Así que voy a tratar de compartir. eh, un segundito. Ahora sí, ¿se ve? Sí, sí, perfecto. Adelante. Bueno, comienzo entonces. Bueno, mi nombre es Sebastián Wells. Yo actualmente dirijo la Fundación Banco de Residuos, una organización sin fines de lucro localizada acá en la provincia de Misiones, en la capital precisamente. Vamos a presentar el programa que venimos desarrollando desde el año 2020 aproximadamente, denominado Alianzas para una Economía Circular Disruptiva en la provincia de Misiones. Como les había mencionado, vamos a comentar en esta presentación los resultados que pudimos obtener en este periodo de trabajo del 2020 al 2025. Esta es la lámina con la cual nos habían seleccionado y demostrado nuestro trabajo dentro de la red, así que agradecemos esa iniciativa sobre todo y bueno, la selección de nuestro trabajo que lleva ya casi 5 años de consolidación. Primero les voy a comentar acerca de la organización. Como les había mencionado, es una organización de base social prácticamente, sin fines de lucro. Inicialmente nació como una organización de jóvenes profesionales y posteriormente, a medida que la organización comenzó a operar, se comenzó a vincular más con el sector social, digamos, con los sectores vulnerables de la ciudad de Posadas. Actualmente estamos localizados en la periferia de la ciudad, como se ve acá en la diapositiva. Bien, en la periferia de la ciudad se encuentra el barrio del Porvenir y el barrio Estepa. Inicialmente, nuestro trabajo comenzó en el barrio del Porvenir, donde hay unas 200 familias actualmente. Estos dos barrios son desplazados, digamos, de el incremento de la cota de la represa Yacyretá, que se encuentra acá a 40 kilómetros de la ciudad. Fue la ciudad que más impacto tuvo como consecuencia, digamos, de esta represa. Y actualmente estas personas han conseguido, digamos, estos lugares para poder habitar y llevar adelante, digamos, sus vidas. Esto es un diagnóstico de la problemática que nosotros abordamos desde la organización, donde se evidencia que el 90% de los residuos sigue este camino amarillo y rojo hacia el vertido, digamos, final de los residuos. La ciudad de Misiones tiene y cuenta, digamos, con relleno sanitario, donde casi el 90% de sus residuos domiciliarios ingresan a estos rellenos sanitarios. Y obviamente, como en todas las ciudades, la problemática de los basurales a cielo abierto sigue siendo
un problema importante dentro de la ciudad. Y después un pequeño grupo de organizaciones, el gobierno local, así como los recuperadores de bases, hemos desarrollado paralelamente, digamos, un modelo de gestión un poco más colaborativa y más abierta con la comunidad, en el cual ya los residuos se transforman en un recurso primario para los procesos industriales. Estas son todas las alianzas que pudimos lograr, digamos, en estos 5 años de trabajo, donde nuestra principal impronta serían las alianzas con el sistema público, el sistema privado, la academia y la sociedad, sobre todo las comunidades, más que la sociedad civil, ya que nosotros formamos parte de la sociedad civil. Nuestro trabajo tiene el alcance, digamos, de llevar, digamos, y de mostrar diferentes procesos y tecnologías para las empresas desarrollados con personas de los barrios vulnerables para poder generar, digamos, un vínculo de ganador y ganador, o win-to-win también se suele denominar. Entonces también transferimos, digamos, los conocimientos desde la organización hacia los barrios vulnerables, desde la universidad hacia los barrios vulnerables y también el conocimiento vernáculo que tienen las comunidades hacia la academia. Entonces es un círculo virtuoso y nosotros formamos parte de ese intermediario, digamos. Así como también transferimos conocimiento desde la academia a las empresas para que puedan mejorar sus procesos, sobre todo relacionados con la economía circular. Esto es algunos de los reconocimientos que tuvimos, digamos, durante nuestros años de trabajo, donde el proyecto fue creciendo. Acá, a partir del año 2020, la organización diseñó y planificó y ejecutó un programa que está compuesto por 3 componentes. Un componente productivo, que es como una planta de reciclaje, que nosotros la denominamos microparque tecnológico del reciclado, donde acá se suceden, digamos, los procesos de gestión de residuos, de transformación de los residuos en bioproductos si provienen de los residuos orgánicos y ecoproductos si provienen de la línea de los residuos inorgánicos o más conocidos como reciclables. Un centro de economía circular donde se desarrolla el componente científico-tecnológico para poder transformar y descubrir, digamos, estos procesos para que los residuos dejen de ser basura y puedan transformarse en recursos para el desarrollo de las comunidades, sobre todo. Nuestra diferencia con respecto a la economía circular convencional es que la economía circular convencional de los países desarrollados está enfocada a las corporaciones y a procesos industrializados, estandarizados de escala alta, digamos, para el reciclaje. Y nosotros lo que promocionamos o lo que estamos trabajando es el desarrollo de las comunidades con tecnologías alternativas o tecnologías propias de desarrollo de cada ciudad. Y un banco de residuos que es de donde viene nuestro nombre, que es el componente financiero del programa, que se encarga, digamos, de la trazabilidad, de la contabilidad y de monetizar de forma estandarizada los residuos por medio de sistemas digitales de prevención. Digamos, como ustedes saben, la prevención es el nivel más alto en la jerarquía de la gestión de los residuos. Esto es más o menos la trayectoria de la organización. En el año 2018 se fundó, en el 2019 se creó un prototipo inicial con estas ideas que les acabo de mencionar. Posteriormente, el piloto validó la idea, donde recién habíamos iniciado proceso de compostaje, más que nada el tratamiento de los residuos orgánicos fue nuestro enfoque siempre desde el origen. Los residuos de poda eran un problema muy importante en la ciudad y nosotros decidimos abordarlos desde el inicio. Posteriormente, la implementación del proyecto ya con sus 3 componentes fue tomando forma, infraestructura, donde ya había un equipo de trabajo, un lugar a donde trabajar, un flujo continuo de materiales que ingresaban y se transformaban en recursos, y así también una carta de clientes, digamos, que apostaron, digamos, por nuestra organización para gestionar sus residuos. Hasta que actualmente nos encontramos en la fase de expansión, donde nuestra idea es tratar de alcanzar unas 100 toneladas de residuos por mes y así generar como
un modelo escalable de gestión de residuos, sobre todo orgánicos, en la ciudad de Posadas y sobre todo en la provincia y en la República Argentina. El microparque tecnológico, como les había mencionado, el primer componente. Esta es nuestra ambición, digamos, de tener un centro que tenga energía renovable, donde se recolecte, se clasifique, se transforme, se investigue, se fabrique, se comercialicen estos productos y a su vez eso tenga un impacto social, ya sea ambiental o económico para las comunidades locales. Siempre para todo esto se necesita dinero, por lo cual nosotros hemos creado un modelo de negocio para este componente del proyecto. El modelo de negocio, perdón, se basa en dos planes, un plan de gestión de residuos y un plan productivo, digamos, con la intención de generar bioinsumos, sobre todo. Como les había comentado, nuestro principal enfoque son los residuos orgánicos. El plan consta de un relevamiento y de un diagnóstico, de definir algunos procesos, sobre todo la logística interna dentro de las empresas, que generalmente son nuestros clientes. También hubo instituciones públicas y privadas que formaron parte de este plan. El asesoramiento y capacitación del personal para que separen los residuos en origen y entiendan por qué lo hacemos. La recolección diferenciada, el tratamiento, la valorización y la trazabilidad relacionada con el monitoreo y el control y la evaluación del impacto ambiental, digamos, de nuestra organización y de la empresa que trabaja con nosotros. Como les había mencionado, el 80% de los residuos son orgánicos. Estas más o menos son las características de los residuos que estamos tratando. Aplicamos, como les había mencionado, una jerarquía donde lo primero es tratar de prevenir que se forme basura. Si no se forma basura, que se formen residuos, que estos residuos ya forman parte, digamos, de una cadena económica o una cadena de valor. Son diferentes los residuos y la basura. La basura, por definición, son elementos y sustancias que están mezcladas dentro de un mismo sitio de disposición. Y los residuos son corrientes de materiales, ya sean orgánicos e inorgánicos, para que un resumen sencillo, digamos, de cómo interpretar la basura a comparación de los residuos. Y esto posteriormente se pueden transformar como nosotros en bioproductos o ecoproductos de acuerdo a dónde ven. El aprovechamiento, tratamos de que el alimento o el desperdicio de los alimentos no termine en la basura, sino que se pueda distribuir como consumo humano. Si no se puede utilizar como consumo humano, se utiliza como consumo animal. Y después de esto se trata de aprovechar ya sea como energía o en su fase de compostaje o biodigestión. Estos son fotos más o menos de los procesos que nosotros realizamos con los chicos de la comunidad, donde inicialmente se separa en origen en la empresa, después se produce el abono, después se empaca y esto vuelve a reingresar generalmente a las empresas que tienen venta de productos, digamos, al consumidor. También la unidad de biodigestión forma parte, digamos, de enseñarle a la comunidad cómo la basura se transforma en un recurso vital, que es la energía, digamos, para poder cocinar. Esta es la forma más efectiva de utilizar un biodigestor, ya sea domiciliario o comunitario. Y su residuo también forma parte de algo importante para lo que nosotros denominamos la producción agroecológica, que también utilizamos estos sustratos, digamos, para desarrollar nuestras huertas y posteriormente alimentos. Para ende, le damos, esto es actualmente como son las composteras en nuestro lugar de trabajo y la huerta que estamos agroecológica que estamos desarrollando con nuestros propios sustratos con la intención de generar este cadena de valor que desarrollamos en la organización, donde la basura, como ustedes ven, tiene un valor negativo, o sea, genera externalidad en la sociedad, en la economía y en el ambiente. El residuo ya es un residuo que está separado, digamos, un residuo de origen orgánico o inorgánico, que se puede transformar en un recurso, que posteriormente ese recurso ya se puede transformar en un producto con un valor significativo y esto también puede formar parte de un componente para desarrollar aún productos con mucho mayor valor agregado.
Estos son ejemplos de productos que venimos trabajando con el ciclo de los residuos reciclables o inorgánicos. Por ejemplo, el vidrio, en la anterior diapositiva el plástico. Estos fueron algunos productos que pudimos desarrollar con vidrio. Esa es la persona que está en esa diapositiva, nuestra líder comunitaria y la líder de la organización. Es la persona que reduce, digamos, y conoce a perfección, digamos, la comunidad donde trabaja, los problemas de la comunidad y siempre con ella, digamos, tratamos de resolver entre los problemas de la organización y los problemas del barrio, digamos. Entonces mezclar pobreza energética, contaminación ambiental, eh, eh, acceso a los alimentos. Todos estos problemas son abordados en conjunto, digamos, con esta persona que obviamente también forma parte de la organización, pero es quien conoce específicamente todos los problemas de la comunidad. El Centro de Economía Circular es un organismo, digamos, que está conformado por varias instituciones de origen académico, la Municipalidad de Posadas, la Universidad Nacional de Misiones, el CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Esto es cómo empezó, digamos, el Centro de Economía Circular, dando pequeños talleres en la universidad, siempre vinculándonos con el mundo académico para tratar de vincular estos saberes entre diferentes disciplinas y posteriormente volcar esos conocimientos a la comunidad. Esto es el plan, digamos, de ejecución del laboratorio, donde esto pudimos obtener un financiamiento, ganamos un concurso de ciencia y tecnología acá en Argentina, y con esto pudimos desarrollar este plan de trabajo y adquirir algunas máquinas. Esta es mi visita, digamos, por la Universidad de Buenos Aires para poder recibir, digamos, la capacitación de capacitadores, se llamaba la capacitación, donde nosotros recibimos capacitación para transformar los residuos, sobre todo inorgánicos, en materiales de construcción. Esto es, presentamos el centro en la ciudad de Posada ante todas las autoridades, diferentes talleres que realizamos, digamos, dentro de la ciudad, fortalecer alianza con el sistema científico-tecnológico de la ciudad. Y así fuimos desarrollando diferentes talleres para llegar al día de hoy a empezar a fabricar o producir estas briquetas, algunos productos que fuimos probando y actualmente lo que estamos desarrollando son estas placas de plástico que pueden servir para múltiples usos, como por ejemplo para un pupitre escolar o para diferentes utilidades que estamos analizando, digamos, el mercado para poder insertar este producto que es 100% de material reciclado. El banco de residuos propiamente dicho forma parte, digamos, de una estructura ya formada previamente en otros lugares del mundo. Nosotros no conocíamos que existían estos bancos de residuos cuando nosotros fundamos la organización. Después buscando información sobre esto, pudimos conocer que ya existen experiencias muy similares y muy avanzadas en otros países del mundo, como por ejemplo en Malasia, donde hay más o menos 13.000 bancos de residuos, que esto ya forma parte de una política pública dentro de estos países con muy buenos resultados. Este paper, por ejemplo, evidencia cómo los bancos de residuos mejoran la economía de las personas, sobre todo de las personas vulnerables, y cómo mejora la gestión de los residuos en las comunidades. Era para mostrar un poco de evidencia que no nacimos, digamos, de algo imprevisto, sino que es algo que ya se viene desarrollando en muchas partes del mundo con un nivel o con una solidez técnica ya bastante avanzada. Este es nuestro trabajo de investigación donde pudimos presentar en el Congreso Mundial de Gestión de Residuos el año pasado que se hizo acá en Buenos Aires, donde acá se evidencian los resultados duros, digamos, de nuestro trabajo, donde los resultados son más o menos, se gestionaron 1.000
toneladas de residuos en estos 5 años. Con eso se pudieron recuperar aproximadamente casi 1.400 megas de energía, 300 toneladas de dióxido de carbono, unos $200.000 más o menos o sea, evitamos que esos residuos vayan a un vertedero y a partir de eso estimamos el costo de ahorro. No es que nosotros recuperamos esta plata en efectivo, digamos, sino el costo que le sale al sistema, digamos, enterrar 1.000 toneladas de residuos. Esto es, bueno, más información de cómo o lo que nos cuesta, digamos, gestionar los residuos. Por ejemplo, en los países de altos ingresos, más o menos son $168 por año, digamos, lo que le cuesta a cada familia, a cada domicilio gestionar sus residuos. En los Países Bajos son $37 y acá específicamente por cada tonelada de residuo dispuesta en relleno sanitario vale en los países de desarrollo eh, $140 y así sucesivamente. Esto es como nosotros le damos trazabilidad a los procesos, digamos, para poder mejorar la gestión de los residuos y para que la empresa sepa qué está desperdiciando y por qué, donde hay una recolección diferenciada, la clasificación avanzada que se realiza ya en nuestro predio, el pesaje, el registro que inicialmente fue manual y posteriormente fue mutando, digamos, hacia los sistemas digitales que actualmente tenemos, como se evidencia en estas diapositivas. Así que bueno, actualmente estamos utilizando diferentes estrategias, digamos, para el registro digital de nuestra información y poder brindarle a las empresas una información bastante específica de qué y cómo se desperdician los residuos. Este es el informe que le puede llegar a la empresa de manera diaria, semanal o mensual. Y estos son los resultados propiamente dichos de estos planes donde se han generado, bueno, 68 millones de pesos, que son más o menos $7.000. Después la venta de bioproductos, también otros, no, perdón, sí, otros $6.000, $7.000, más o menos actualmente el cambio. Y el sistema ha retribuido con descuentos a los clientes más o menos en unos 22 millones de pesos, que también refleja más o menos unos $15.000. Esto es más o menos el circuito de los de los grandes generadores que se separa los residuos y de ahí van a nuestra planta, se procesan y se transforman algunos productos en bio y eco que vuelven otra vez a los grandes generadores para colocarlos en su góndola y poder venderlos. Así que bueno, para nosotros el modelo disruptivo, digamos, de economía circular implementado por la organización ha mejorado, digamos, el impacto negativo que tenían estos grandes generadores en el ambiente, perdón. Generó riqueza social. Actualmente hay 10 personas trabajando con nosotros hace 5 años. O sea, esas 10 personas mantuvieron sus ingresos. También ellos reciben algunos créditos, digamos, porque nosotros gestionamos mucha mercadería de baja y esa mercadería de baja todavía, algunas mercaderías que se pueden consumir y bueno, se genera todo un sistema de intercambio entre la comunidad, los trabajadores del proyecto y el proyecto en sí. Y bueno, eso es lo que para nosotros ha fortalecido, digamos, los tejidos sociales y ha iniciado, digamos, un proceso de regeneración de los ecosistemas con todo esto de la huerta y el modelo agroecológico que estamos implementando gracias a los productos que se generan en el proyecto. Así que bueno, esto es la presentación que tenía para comentarles. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sebastián, Magali, Yesenia. Nuestra colega Jenny Lynn nos deja muchos saludos. Ella se tuvo que retirar, pero está atenta a sus comentarios o inquietudes. Este ha sido un recorrido pues bastante interesante y nutrido por toda nuestra región con las buenas prácticas. Estimada Gabriela, tenías ahora la mano levantada.
¿Hay alguna pregunta o comentario para nuestros expositores del día de hoy, de las buenas prácticas? Bueno, estaremos compartiendo posteriormente el material y la grabación. ¿Alguna reflexión final de Magali, Yesenia, Sebastián, sobre estos desafíos de emprender este tipo de prácticas en la región en un momento como este? ¿Qué le dirían ustedes? Yesenia, adelante. Bueno, saludarle, agradecerle este espacio y comentarle que, bueno, un gran desafío que podamos seguir fortaleciendo estos espacios de encuentro latinoamericano, en donde podemos apoyarnos y esa experiencia de cada país y hacer como una suerte de sinergia latinoamericana para, bueno, dar pasos más, más rápidos, con más fuerza. Adelante. Así es, Yesenia, para continuar con más fuerza. Magali y Sebastián. Bueno, yo voy a intervenir. Hola de nuevo. No, agradecerles de verdad el espacio y yo siento que, bueno, en mi caso que soy representante de ese departamento, instancia técnica a nivel institucional de gestión de riesgo ante emergencias y desastres y riesgo social, participar en estos eventos y también poder aprender de las experiencias demostrativas. Como lo han hecho los otros compañeros el día de hoy es sumamente importante porque con esto también fortalecemos la gestión y yo nada más quiero insistir en eso, que nosotros desde el MEP de Costa Rica sí vemos que la gestión del riesgo se tiene que hacer con base en esos ámbitos específicos. Tomar en cuenta la parte de reforzamiento de la preparación por medio de capacitaciones, asesoramientos virtuales y presenciales, la parte de la incorporación de la temática en los programas de estudio, en la currícula, como lo decía, que ya en el MEP en 3 programas está incorporado, pero ojalá que se pueda incorporar en otros también, por medio de actividades, hasta en matemática, podemos incorporar la gestión del riesgo en ejemplos, en problemas, en ejercicios. Hay muchas actividades que se puedan desarrollar en los otros programas. También aparte de la infraestructura, ya la nueva infraestructura que venga con los parámetros innovadores de la gestión del riesgo, pero también la infraestructura ya que se tiene hecha, que se le dé el mantenimiento preventivo, toda la parte de la Ujú. divulgación de la información oficial que viene en el caso, bueno, de Costa Rica y todos los países, la parte nacional, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pero también este apoyo, los organismos internacionales, lo que es la normativa internacional, que al final lo nacional se va a desprender de toda esa normativa internacional y toda esa articulación que hay con organismos internacionales. Eso es sumamente importante ese trabajo en conjunto. Así que de mi parte, muy agradecida, muy contenta por todo lo que aprendí hoy y también por tener la oportunidad de presentar el aporte de Costa Rica, del MEP de Costa Rica. Muchas gracias. Feliz día. Muchísimas gracias, Magali y Sebastián. Bueno, también me parece que la gestión del riesgo, digamos, con información y con recuperación de datos, con recolección de datos, es algo muy importante que pudimos ver en diferentes presentaciones. Nada, también, digamos, la diferente perspectiva de cada proyecto, de cómo ver el riesgo de desastre y cómo asumirlo y cómo enfrentarlo. Y nada, más que nada eso, agradecerle por la invitación y a todos los colegas por el enorme trabajo que vienen realizando, digamos, con respecto a estos problemas. Muchísimas gracias, Sebastián. Nos vemos entonces la próxima semana con otras buenas prácticas del compendio. Una feliz mañana, un feliz día para todos. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias.